Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Tenemos algo mucho más interesante. Vamos a hablar sobre Paulo Freire, acá que tengo anotado. Pedagogo brasileño conocido mundialmente por su obra cumbre, La pedagogía del oprimido. Bueno, sí, vamos a intentar que salga una cosa más o menos entretenida y que deje algún mensaje. ¿Y por qué elegiste a Paulo Freire para hoy? Bueno, en primer lugar, por dos razones, una profunda y una más banal. La más profunda es que me parece el pedagogo de América Latina, Paulo Freire. O sea, todo el que quiera o tenga la intención de entender cómo la educación constituye un instrumento de poder que generalmente está al servicio de aquellos que lo ejercen, tendría que leer a Paulo Freire. Eso en primer lugar, para poder entender cabalmente cómo la educación juega un rol primordial en la vida de todas las personas, ¿no? Sea cual sea el lugar que ocupen, como opresor o como oprimido. Pero además, por una razón más banal, si se quiere, o un tanto más superficial, el 19 de septiembre pasado se cumplieron 104 años del nacimiento de Paulo Freire. Hubiera cumplido, digamos, 104 años. Entonces me parecía una buena oportunidad para en la radio, en esta radio proletaria. ¡Qué antigüedad, por favor! No, ¿cómo antigüedad? Eso está siempre vigente, para. Por las dudas de que la gente no lo sepa, estamos hablando de una radio obrera, digamos, una radio de trabajadores, con trabajadores y para trabajadores. Entonces, es buena cosa tratar a Paulo Freire en ese contexto, ¿no? Bueno. Antes de que empiece. ¿Qué opina de los estudiantes que ocuparon el IPA en reclamo de mayor presupuesto? Bueno, nosotros supimos pasar por esas aulas, supimos pasar por esa situación. Recuerdo año 80 y pico, un conflicto enorme en el IPA, con ocupación de casi un año, en donde se reclamaba exactamente las mismas cosas que se reclaman ahora, ¿no? Parece increíble, pero es como que la historia es cíclica y se repite de todo el tiempo. Los mismos reclamos, la misma bandera, las mismas luchas, las mismas derrotas, una y otra vez, ¿no? Increíblemente, pero desde mi perspectiva, con una ocupación con absoluta justicia, ojalá esa lucha pague. Yo pienso que la lucha algún día pagará. Tengo la esperanza de que así sea y de que podamos torcer algunas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el presupuesto para la educación, porque vemos cómo hay dinero para algunas cosas y para otras no, y eso también es una cuestión de prioridades políticas e ideológicas, digamos. En el fondo es así. Impecable. Ahora sí, dale para adelante con Paulo Freire. Bueno, entonces vamos con don Paulo Freire. Primero una pequeña reseña y una contextualización histórica. Estamos hablando de un pedagogo, de un educador y de un filósofo de origen brasileño. Cuando decimos pedagogo nos referimos a la pedagogía, al ejercicio de la pedagogía, que es la disciplina que nos enseña a enseñar y que nos enseña a aprender. Entonces, todo aquel que tenga la intención de ser docente o sin ser docente, de hacer docencia, es decir, de explicarle algo a los demás, tiene que tener claro que esta cuestión de enseñar no es así nomás. Requiere un aprendizaje, requiere ciertas estrategias para llegar al otro, porque yo puedo saber mucho de determinada disciplina, pero si no estoy en condiciones de explicárselo de manera tal que el resto lo entienda, de poco sirve todo lo que pueda hacer. Por eso la pedagogía es tan importante. No hay docencia sin pedagogía. Es el arte de aprender a enseñarle a los demás y de aprender a aprender de los demás. Entonces, ese era un poco el ámbito en el que se movió Paulo Freire, ¿no? Decíamos, brasileño, había nacido en la ciudad de Recife en el año 1921, allá bien al nordeste brasileño, Recife, capital del estado de Pernambuco, una zona extremadamente bella, pero al mismo tiempo con una pobreza increíble, ¿no? Falleció en San Pablo en el año 1997 y, repito, recordamos este pasado 19 de septiembre un nuevo natalicio de don Paulo Freire. Él conoció muy de cerca la pobreza de su ciudad, Recife, que es una de las más pobres de todo Brasil, ¿no? El nordeste brasileño tiene esa doble característica. Por un lado, su extraordinaria belleza desde el punto de vista estético, pero sus enormes diferencias socioeconómicas, ¿no? entre la población brasileña que allí vive. Para darle satisfacción a su familia, que era, repito, una familia de extracción muy pobre,
se graduó como abogado porque todavía sigue existiendo esa cosa de mi hijo el doctor, ¿no? Los padres de Paulo tenían la intención de que él pudiera ser mucho mejor que ellos y no tener la vida de sacrificios y privaciones que sus padres habían tenido. Entonces, como sus padres querían que él fuera abogado, estudió abogacía, más prácticamente nunca ejerció, ¿no? Siempre fue un docente, un profesor de filosofía. Trabajó muchos años en la secundaria, digamos, pública, lo que para nosotros son nuestros liceos, y también en la Universidad de Pernambuco. En el año 63 comenzó su trabajo de alfabetización de las masas pobres y analfabetas de todo Brasil. Como decíamos recién, una de las características de la sociedad brasileña es la enorme fragmentación y la gigantesca distancia que hay entre las clases más pobres y las más acaudaladas. Y uno de los elementos que explica esa diferencia es justamente la diferencia de acceso a la educación, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Viendo bien. Entonces la intención de Freire era, como los pobres no podían ir a la escuela, por razones de carácter estrictamente económico, la escuela tenía que ir a los pobres, pensaba Paulo Freire. Y por eso creó brigadas de maestros para realizar campañas de alfabetización por todo Brasil, ¿no? Eso arrancó en el año 1963 y fue una experiencia absolutamente novedosa para la época, ¿no? Eso revolucionario eso, ¿no? Completamente revolucionario para la época, completamente revolucionario para Brasil y también absolutamente revolucionario para toda América Latina. A punto tal, al año siguiente, en el 64, Freire se tuvo que ir de Brasil porque fue cuando los militares dieron un golpe de Estado. Brasil tiene una de las dictaduras más sangrientas y más extensas de la historia de América Latina, y ahí primero se fue a Chile y después se fue a México. En el medio de todo eso recorrió el continente africano, recaló en Europa, dio charlas y conferencias acerca de cómo había que crear estas brigadas de maestros para ir por las zonas más pobres de los distintos países, para ir alfabetizando a la gente de manera tal, él creía, ¿no?, que la gente se convertía en una persona plena y completa si podía pensar por sí mismo. Pero para poder pensar por sí mismo, primero tenía que aprender a leer y escribir. El tema de la adquisición de un código lingüístico que le permita comprender la realidad, al sujeto, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de brasileños que no sabían leer y escribir. La experiencia de Freire con estas campañas de alfabetizaciones se trasladó, por ejemplo, a África. Muchos países africanos la implementaron también, porque en definitiva somos continentes hermanos en cuanto al despojo que hemos sufrido, ¿no? Obviamente. Somos continentes hermanados por el sufrimiento producto de la conquista, la colonización. Ahí va, de la colonización y la expoliación. Exactamente. Y África, por supuesto, que también. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy somos los dos continentes más injustos del mundo. América Latina y África. Y, oh casualidad, somos los continentes que fueron absolutamente saqueados por potencias colonialistas. Puede ser Portugal, puede ser España, Francia, puede ser Inglaterra, puede ser Francia. Entonces, Holanda también. Hubo potencias europeas que todas tuvieron colonias en África. Y todos los países africanos pasaron por la misma historia. Bélgica fue de las colonias más crueles que también. Que tuvo África. Exactamente. Le cortaban las manos a la gente. Exacto. Inclusive es increíble cómo a veces todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo recuerdo hacer algún estudio con respecto, o leer o informarme con respecto a las campañas que hacían, por ejemplo, los belgas, los holandeses en sus colonias, probando con los negros africanos medicamentos, por ejemplo. Como si fueran conejillos de indias, ¿no? Bueno, si los trajeron de esclavos, imagínate la consideración que pueden tener las potencias europeas y los europeos con los integrantes del continente africano. Menos que cero. Es que no los consideraban humanos. Directamente no entraban en la calidad de persona, digamos, ¿no? Como un objeto más. Bueno, entonces esa era una breve contextualización histórica de quién fue Paulo Freire. Y me pareció muy interesante el concepto que él maneja, educación bancaria. Sí. Que él critica la educación bancaria, que es donde el educador deposita conocimientos en los estudiantes, considerándolos como receptores pasivos. Sí. Bueno, primero, antes de ir a lo de la educación bancaria, que lo vamos a explicar ahora después enseguida. Perdona que una puntualización, sí, porque hay que decir todas las cosas. Paulo Freire creía que la educación tiene, digamos, un rol esencialmente político.
no político partidario, pero sí político. O sea, en general, la educación lo que hace es reproducir las diferencias sociales de clase en todos los lugares. Básicamente esa es la idea de Paulo Freire. O sea, la educación ha sido un instrumento que ha estado al servicio de aquellos que ejercen el poder y se perpetúan en el poder gracias a la utilización de este instrumento que es la educación. Por eso, ese es el primer elemento así como a tener clarísimo en la pedagogía de Freire. Él considera la educación un instrumento político. Tiene un rol y un carácter esencialmente político. Y en términos generales reproduce siempre las diferencias sociales de clase. No es más que la expresión de las diferencias sociales de clase, la educación. Por eso hay que apropiársela. Y por eso el sujeto tiene que aprender a leer y escribir como primer elemento, porque una persona que no sabe leer y escribir queda por fuera del mundo, queda absolutamente marginada. Es decir, la persona que no sabe leer y escribir no puede comprender un mensaje, no puede entender un texto. No sabe cuando terminó de trabajar en la quincena si lo que le pagaron, porque no es solamente no saber letras, tampoco es saber operaciones matemáticas muy simples y muy sencillas. El tipo trabajó toda la quincena y no sabe si lo que le están pagando es lo justo o lo que el patrón le está dando, como si le diera una especie de dádiva por su trabajo. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que tener así claramente establecida por parte de Freire. La educación es un instrumento político y cumple con una finalidad política. Digo esto porque como que el concepto de laicidad que se nos ha transmitido es la idea de que la educación es neutra, es neutral. Bueno, Freire dice no, la educación nunca es neutral, está al servicio de aquellos que ejercen el poder, porque la utilizan como un instrumento para mantenerse y perpetuarse. Entonces, ¿qué es lo que señala Freire? La importancia de crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre cuál es su realidad y sobre la necesidad de construir una pedagogía de la liberación para llegar a la justicia social. Así ve Freire a la educación, como una herramienta y una dimensión en donde lo que él llama los oprimidos, por primera vez en su historia, pueden tener la oportunidad de apropiarse de la realidad, de su realidad, y construir una alternativa. ¿Para llegar a qué? Para llegar a una sociedad diferente, mucho más justa. Por eso entiende él que hay una relación intrínseca entre educación y justicia social. O sea, la generación de conciencia por parte del oprimido se logrará solo a través de una educación liberadora y no bancaria, dice Freire. Acá llegamos al punto que tú planteabas muy bien, la famosa cuestión de la educación bancaria. Entonces yo me hice un esquemita acá para tenerlo como ayuda de memoria y como referencia. Que son los modelos tradicionales de educación, ¿no? Que hasta el día de hoy persisten. Exactamente, y por los que todos hemos pasado, más o menos, pero todos hemos pasado. Me refiero a esa educación tradicional, ¿no? ¿Qué entiende Freire por educación bancaria o educación tradicional? Como decías tú, la educación tradicional, o llamada por Freire educación bancaria, trata al estudiante como un recipiente vacío, en el que el docente lo que hace es depositar saberes. O sea, el postulado esencial de la educación bancaria es ese. El alumno es una cosa, es un objeto, por eso lo asimila con la idea de recipiente. Un recipiente que además está vacío, o sea, en la educación bancaria el educador parte del postulado que el educando no sabe nada y que hay que llenarlo con saberes. Por eso el nombre de educación bancaria no está elegido al azar, ni es tampoco una cuestión caprichosa. El término educación bancaria viene justamente de esta idea de que la educación consiste en depositar, como cuando tú vas al banco y haces un depósito de dinero. Yo sé que tú estás acostumbrado, Federico, a ir al banco. No seas malo, no seas malo. El banco de la plaza, sentarme a tomar un mate. Güey. La idea de Freire es esa. ¿Por qué la llama educación bancaria? Porque justamente se trata del acto de depositar, de hacer un depósito de saberes en una cabeza que está hueca y vacía, que es la del educando. Hablamos del educador, el que enseña, el educando, el que recibe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la educación tradicional, como decías tú, por la que todos hemos pasado, en mayor o en menor medida, porque nuestra educación sigue siendo bancaria, aun cuando ha habido modificaciones, me refiero a la educación actual. Si hacemos un raconto, yo porque soy ya muy viejo, pero si habláramos con estudiantes actuales y les preguntáramos, a ver, ¿con cuántos educadores que han tenido la oportunidad de trabajar les han dado la chance de pensar por sí mismos? Y son siempre excepciones muy honrosas, pero siempre excepciones, ¿no? Y en muchos casos son criticados esos que tratan de hacer algo diferente
y hasta señalado por su propio colega. Los propios docentes critican a los otros docentes que quieren salirse de esta estructura, ¿verdad? Que lo único que hace es ser vertical y jerárquica. Es cierto. Y podríamos hacer hasta abogado del diablo acá y podríamos decir, pero ¿y cuál es el problema con la educación bancaria? Porque el sujeto va para aprender, la escuela y el liceo, ¿no? Sí. El problema está en lo que genera la educación bancaria. La educación bancaria genera pasividad porque el educando se acostumbra a ser tratado como un objeto y por lo tanto termina autoconsiderándose así. Por eso la pasividad del individuo, ¿no? Genera autoritarismo. ¿Por qué? Porque la relación entre educador y educando es completamente vertical, como decías tú, y lo que genera es una gran desigualdad. Es decir, en la educación tradicional o educación bancaria, el educando ve al educador como un sujeto superior a él y por tanto a alguien al cual hay que someterse. ¿Ah? O sea, la educación bancaria significa la utilización del saber como un instrumento de poder para mantener al otro oprimido. Eso es la educación bancaria. Podrá sonar feo, podrá sonar triste, pero esa es la concreta y absoluta realidad. Y lo que genera un individuo pasivo. Si nosotros no podemos analizar, compañeros, hasta la disposición arquitectónica dentro del salón está pensada para una educación bancaria. Claro. ¿O no? La forma en que se sientan los estudiantes de frente al profesor, todos juntos mirando al profesor, es un diseño. Es un diseño y está pensado así expresamente. Justamente, inclusive más, ahora ya no porque ya no quedan, pero antes a los profesores nos ponían un pupitre que estaba arriba de una tarima para generar mayor altura. Yo recuerdo en el Liceo 1, en los salones viejos, el 2, 3, 4, hay algunos que tenían... Liceo 1 de San Carlos. Liceo 1 de San Carlos, sí. Tenían como un escaloncito donde estaba el profe. El profesor ahí. Yo eso lo recuerdo. Exactamente, porque la idea es que el docente es más. Y como es más, tiene que estar más elevado. Es superior a los estudiantes, superior a los alumnos. En la educación bancaria, el presupuesto es: el educador sabe, el educando no sabe nada. El educador enseña, el educando aprende. El educador habla, el educando permanece callado, inmóvil, fijo, quieto. Y por eso digo, si lo asociáramos, por ejemplo, con Foucault, ¿no? Diríamos que hay una arquitectura del poder que está pensada para dentro del aula, en donde los bancos están dispuestos de manera tal que todos, como decía Federico, miran hacia adelante, miran hacia el profesor, que es el encargado de hablar, y el educando lo que tiene que hacer es simplemente repetir, acatar y repetir. Como en Foucault que todo lo veía, ¿no? Como la prisión aquella. La panóptica. La panóptica. Exactamente. Vio cómo aprendemos, profesor, ¿no? Vio cómo aprendemos. No, y además viste que está bueno porque lo que hacemos es intentar reflexionar muy modestamente sobre cuestiones que a veces pasan como inadvertidas para todos nosotros. O sea, para nosotros está normalizado que el salón tiene que estar dispuesto así. ¿Por qué los salones no están dispuestos de manera tal que los bancos estén puestos de manera circular? Y que todos los estudiantes puedan verse entre sí. Porque no es la idea esa. No es la idea. La idea es generar sujetos acríticos, quietos, desde todo punto de vista, física y mentalmente, sujetos pasivos, que se consideran más objetos que deben ser rellenados con saberes ajenos que seres humanos pensantes. Es esa un poco la idea. Ojo, yo tuve profesores que ponían te hacían poner los pupitres, sí, en círculo. Yo tuve, eso es verdad. Es verdad. Pero a lo que voy, Federico, es que son, primero, excepciones a la regla. Sí. Y segundo, que hay una disposición escolar. O sea, el liceo o la escuela están pensados de manera tal y anticipadamente para que eso no sea más que un fenómeno disruptivo. O sea, esa clase terminó, volvemos a poner los bancos otra vez como estaba. Y a la otra clase tiene que hacer lo mismo, si lo quieres repetir la experiencia. Sí, tu cerebro está programado para obedecer. Exactamente, esto está programado, tiene una lógica detrás que está diseñada y estructurada para que el individuo vea la nuca de su compañero, pero vea siempre hacia adelante. No hay como esa cosa de comunicación así horizontal que debería existir. Y que cuando salga del liceo y consiga el laburo también seas obediente, calladito y no seas un revoltoso sindicalista, ¿no? No vaya a cuestionar al patroncito. El educador, inclusive, que pone los bancos, como dices tú, en círculos, es un disruptivo. O sea, está haciendo algo
que, digamos, rompe con la lógica de un sistema, que en cuanto esa clase termine se va a volver a acomodar a lo que es su disposición tradicional, claramente bancaria, como decía, ¿no? O Freire. Bueno, así que entonces, Damián, educación bancaria, perdón. Sí, y él habla también de la educación liberadora o problematizadora. Exactamente. La educación bancaria, para terminar, Sí. sirve para mantener el orden social opresor, dice Freire. O sea, la educación bancaria está diseñada y pensada para que el oprimido siga siendo oprimido, en la medida en que depende de alguien, que en este caso sería el docente, que lo llene de saberes que él no posee. Entonces, para terminar con esto, voy a leer un segundito un textito de Freire que me parece bien claro, mucho más claro de lo que yo puedo explicar acerca de cuál es la característica de la educación bancaria. Dice así, me olvidé de decir, perdón, la obra de Freire, que tú nombraste al comienzo, y que fue considerada una revolución pedagógica en su momento, se llamaba Pedagogía del Oprimido. Sí. Y esa obra contiene un textito que voy a leer ahora y dice así: la educación bancaria considera al estudiante como un objeto pasivo dentro del proceso educativo. El educador deposita conocimientos en él y el estudiante los recibe, los memoriza y los repite. Esta concepción inhibe la creatividad y la capacidad crítica, pues no reconoce al educando como sujeto activo en la construcción del conocimiento. En contraste, la educación problematizadora busca que los estudiantes reflexionen sobre la realidad, cuestionen y actúen sobre ella, desarrollando pensamiento crítico y autonomía. Ustedes saben que cuando Freire comenzó estas recorridas con las brigadas de alfabetizadores por todo Brasil, lo primero que tenía que vencer, porque viste que cuando uno teoriza a veces hasta que no va a la práctica no entiende realmente cómo funcionan las cosas. Él creó todo un método para la alfabetización que estaba pensado para la alfabetización de adultos, porque había enorme cantidad de masas de trabajadores brasileños ya grandes de edad que no sabían leer y escribir. Estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Brasil es un país gigantesco. Lo primero que tuvo que enfrentar Freire, me perdí un poco en mi propio razonamiento, fue la resistencia por parte de los oprimidos a educarse. Eso fue lo primero que tuvo que decir. Lo primero que le decían, él los reunía, ¿no? en un lugar determinado y empezaban el trabajo hablándoles acerca de la importancia de aprender a escribir, porque no se trata de llevar a la gente a los pechones, sino de que generar conciencia, ¿no? Entonces les empezaba a explicar que era fundamental que ellos aprendieran a leer y escribir, que eso implicaba la adquisición de un código que les iba a servir para siempre. ¿Y sabes qué le decían los analfabetos pobres de Brasil? No, Freire, le decían, está bien, nosotros le agradecemos mucho su intención, pero nosotros nunca vamos a aprender. Nosotros hemos nacido para trabajar, no para aprender a leer y escribir. Le agradecemos su atención, le agradecemos su predisposición, le decían en otros términos, pero no se gaste con nosotros. O sea, fíjate hasta qué punto llega la alienación a veces del sujeto, que ya ni siquiera se reconoce como un ser humano. Damián, Eso, sí, perdón. En Cuba hubo una campaña de alfabetización luego del triunfo de la revolución, y muchos de los campesinos que estaban en la mitad de la sierra y que fueron gente para alfabetizarlo, así, decían lo mismo, se negaban, decían muchas gracias, pero no vamos a aprender, no lo necesitamos para lo que hacemos, y fue una lucha también poder convencerlos a muchos de ellos. Tal cual. Por eso el libro de Freire se llama Pedagogía del Oprimido, porque este no es un libro esta no era una obra de pedagogía teórica, en donde Freire estaba teorizando acerca de lo que había que hacer y demás. No, él esto lo llevó a la práctica, lo hizo carne, lo convirtió en realidad concreta. Y en esa transposición hacia la realidad, lo primero que ocurría era esto, la resistencia por parte del oprimido a la idea de aprender a leer y escribir, porque están acostumbrados a sentirse como cosas, como objetos. Han naturalizado la cosificación, han naturalizado la idea de que no sirven para nada, a excepción de las tareas manuales que desarrollan todo el tiempo, que no se puede, que no van a aprender, que no son nada. Y que no hay alternativa, que la realidad no se puede cambiar.
y que la realidad no se puede cambiar. Entonces, lo primero que le dio tremendo trabajo a estas brigadas alfabetizadoras de Freire fue eso, la vuelta a una concepción humanista de la educación y ese esfuerzo constante por volver humano a alguien que ha perdido su condición humana, justamente, que ha sido alienado y cosificado a punto tal que en ese sentido están como absolutamente entregados frente a la realidad. Entonces, primero construir personas, pensaba Freire, partir de la base de que estamos tratando con personas y que a veces los mecanismos psicológicos de autonegación hacen que el sujeto no aprenda no porque no pueda, sino porque en realidad se ha inhibido, se ha anulado su dimensión humana. Entonces, ese es el gran desafío que hasta el día de hoy, según Freire, tiene una educación no bancaria, ¿no? Una educación problematizadora. Primero que nada, asumir la condición de sujetos humanos, y a partir de ahí empezar todo el proceso, ¿no? Y inclusive, volviendo a nuestra realidad concreta, esto de la memorización, que es propio de la educación bancaria, es uno de los tantos instrumentos que utiliza el poder para evitar que los sujetos piensen. Un sujeto que solamente memoriza, un sujeto que no razona, que no relaciona. Porque tú puedes memorizar mucho, como si fueras una máquina, pero siempre desde la perspectiva de que memorizas como un objeto. Damián, El sujeto no memoriza. ¿y a ti como docente, te tocó interpelarte sobre este tema alguna vez? Todos los días me toca interpelarme con respecto a esto, porque aunque te parezca increíble, me sigo encontrando con personas y digo, esto puede sonar así como muy grandilocuente, ¿no? Nosotros en el nocturno, tú que fuiste alumno del nocturno lo sabes, Federico, muchas veces tenemos que hacer una tarea ahí como de recuperación del sujeto desde el punto de vista humano, porque nos encontramos muchas veces con estudiantes que hace tanto tiempo que no estudian, hace tanto tiempo que dejaron de leer y demás, que hay que hacer como todo un proceso otra vez para que el sujeto se apropie de su condición humana nuevamente y diga, bueno, estoy acá para algo, pero no para repetir lo que el profesor me dice. Todavía me sigo encontrando con cantidad de estudiantes que estudian de memoria, y yo les digo, no sirve estudiar de memoria, no es una buena estrategia didáctica. Necesitamos de una dosis de memoria, porque si lo que aprendimos hoy, mañana ya lo olvidamos, entonces todo el proceso no sirvió de nada. Pero es una dosis de memorización, nada más. Si yo me tengo que acordar que Paulo Freire se llama Paulo Freire, hoy, mañana y dentro de una semana. Ahora, lo que más importa no es que yo me acuerde de las fechas de Freire, cuándo nació, con dónde vivió, cuándo murió, eso es lo de menos. Lo que tengo que aprender es que lo que me está diciendo Freire es que yo tengo que asumir la educación como una práctica de la libertad y no como un acto de memorización mecánica de saberes que son ajenos, porque esa es otra de las cosas que nos dice Freire. Es mentira que el educando llega al salón sin saber nada, es falso. El educando sabe muchas cosas, no sabe tal vez las que el educador sabe, pero todos sabemos algo. Si yo, no sé, tengo que ir suponte, a darle clase a un grupo de estudiantes adultos que están acostumbrados a vivir en el campo, bueno, era un poco lo que le pasaba a Freire, ¿no? Él les decía, no es que ustedes no sepan nada, ustedes y yo sabemos cosas diferentes. Es decir, ustedes saben plantar, saben sembrar, saben cosechar, saben cuidar las plantas del ataque de los animales o de animales que se alimentan de los vegetales. O sea, hay muchas cosas, el manejo de la naturaleza, de las estaciones, del clima, del tiempo. Los educandos de Freire, esos resignados campesinos pobres, sabían muchas cosas, claro, no sabían las que sabían los alfabetizadores, pero sabemos cosas diferentes. Pero no es que sean receptores vacíos ni recipientes que hay que llenar, son personas, perdona. Damián, ¿y la forma de evaluar que todavía se tiene en la educación y por puntaje, no también lleva a que los estudiantes solamente se preocupen por memorizar y salvar, por ejemplo, un parcial o un examen, sabiendo que la forma de evaluarlo sigue siendo la misma? Ese es uno de los aspectos que pesa, el de la evaluación. Pero además, yo creo que lo que nosotros deberíamos recuperar es el aprender como un proceso placentero. El gran problema que seguimos teniendo es que nosotros vemos a la educación y al proceso de enseñanza-aprendizaje como una cuestión trágica, como una cuestión aburrida, como una cuestión, obligatoria, y lo que hemos perdido es el placer de aprender.
Y el placer de aprender es un proceso tan satisfactorio que además cuando nos pasaba como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos chiquitos y aprendíamos algo, eso nos daba una sensación de bienestar, de alegría el aprender. Y después, claro, empezamos a pasar por el sistema educativo y el sistema educativo nos va haciendo pelota hasta que llega un punto de que odiamos aprender. Entonces lo primero que tendríamos que recuperar es la idea de que se debe estudiar no para lograr un resultado numérico y una cantidad, sino estudiar para aprender, que es lo más importante, y que además el aprendizaje puede ser un fenómeno placentero. Pero claro, si a ti te someten 5, 6, 8, 10 años de tu vida a una educación bancaria, absolutamente bancaria, es difícil sobrevivir a un proceso de bancarización tan fuerte con una cabeza sana. Porque además mira que esto de la educación bancaria no se da solamente en la escuela y en el liceo. Cualquiera que haya pasado por una institución educativa universitaria sabe que este proceso de educación bancaria en la universidad es igual o peor que el de la escuela y el liceo. Igual o peor, porque muchos docentes universitarios parten de ese postulado de que llegan a la clase y sus alumnos no saben absolutamente nada, no conocen absolutamente nada y son como recipientes vacíos que hay que llenar. O sea, este modelo de la educación bancaria, yo te diría que vive y lucha con una salud próspera en todos los niveles de la educación. Y es tremendamente difícil para los educadores que no encajan en ese modelo trabajar con otra pedagogía alternativa y al mismo tiempo no sentirse como sapos de otro pozo, ¿no? Porque es lo que nos pasa muchas veces a los que tratamos de plantear una cosa alternativa. Damián. Te miran como diciendo, Sí, no en bromes. Freire nació en el 1921, pero la vigencia que tiene es total, ¿no? Es total. Y además, me parece que es total, no solo por lo que plantea como metodología y como estrategia didáctica, esto de la educación como práctica de la libertad, que es un modelo educativo además de una estrategia, ¿no? Sino que además es absolutamente vigente porque sigue siendo la educación, como lo decía él, un instrumento de poder a favor de los poderosos, ¿no? De aquellos que ejercen el poder. Sigue siendo así. El que sabe o tiene chance de estar mucho más cercano al poder que aquel que no sabe. Por lo tanto, hasta que no podamos construir una pedagogía alternativa y liberadora, capaz que podamos repartir bienes de manera más justa, pero con eso no alcanza. Eso no es suficiente. Hemos hablado ya con ustedes acá de lo que significa la batalla cultural. Sí. No solo la batalla por ganar circunstancialmente una elección, sino por construir una sociedad más justa. Y usted no va a poder construir una sociedad más justa si tiene gente que es ignorante, que es fácilmente manipulable. Y que así como usted hoy lo apoya, mañana lo deja de lado. Porque si no hay una conciencia detrás, y la conciencia se genera con educación, todo será en vano, nada tendrá sentido, aun cuando se ganen las elecciones. O sea, esta cuestión de construir un modelo pedagógico alternativo que él llamaba la educación como práctica de la libertad sigue tan vigente como en la época en la que Freire lo planteó y lo creó, ¿no? Yo no sé cómo estamos de tiempo, si a ustedes les parece bien. Pero para que te quiero hacer, te hago la última y seguimos bueno, en un par de semanas cuando tú dispongas. Sí. Que algo que me llamó la atención, que él decía, el ser humano es un ser de transformación y no solo de adaptación. Bueno, es que eso se trata, o sea, de llegar algún día a construir un tipo de educación que nos permita transformar el mundo, pero de una manera auténtica, digamos, ¿no? Desde nuestra concepción de la realidad. Porque el problema es que si no caemos en una concepción tan mecánica de las cosas, tan tradicional, que nos termina deshumanizando. Por eso yo les decía hoy, tenemos que estudiar para aprender, para saber y para estar en condiciones de manejar la realidad de forma que, digamos, nos permita salir de la opresión. Porque, ¿cuál es el tema aquí? Generar una sociedad sin oprimidos. Eso es lo que Freire quería. Sonará utópico, capaz. Sí, puede ser. Pero, en definitiva, ese era el objetivo de Freire. Generar una sociedad sin opresores y sin oprimidos. Y para eso, la educación tiene un rol fundamental. Y lo primero es sacar a la gente de la opresión. Lo primero. Por eso él crea, si a ustedes les parece bien, lo dejamos para dentro de 15 días, porque nos falta toda la otra parte de esta cuestión, Sí. que es la educación como práctica de la libertad. Analizamos la educación bancaria o tradicional hoy y dejaremos para una próxima audición
lo que él llama la educación liberadora, la educación como práctica de la libertad o la educación problematizadora, como quieran decirle ustedes. Y ahí tenemos que explicar qué es una educación liberadora, cómo Freire planteaba la idea también de que el diálogo tiene que constituirse como un método pedagógico fundamental, el diálogo entre el educador y el educando. Tenemos que explicar la cuestión de la concientización o de la generación de conciencia a través de una educación liberadora. Y por último tenemos que explicar también la idea de Freire que el educador y el educando son ambos o deberían ser ambos sujetos de transformación y no meros objetos alienados en una realidad que nos apabulla y nos agobia, ¿no? Impecable. ¿Te parece bien? Impecable, Damián. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Igualmente, dentro de 15 días entonces completamos este cuadro de Freire, si a ustedes les parece bien. Perfecto, Damián. Muchas gracias. Golazo. Les mando un abrazo y el agradecimiento de siempre para ustedes. Un saludo para todos ahí. La Clase Radio.